Darío Bravo. Bueno, señor Darío Abrao, buenas tardes. Voy a compartir pantalla para que iniciemos. Listo. Señor Darío Abrao. Ok, bueno, listo. Señor Darío, el señor Carlos Alfredo Martínez. Buenas tardes, el señor Carlos Alfredo. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando acerca de dos sistemas, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Que alguien me recuerde, por favor. Profesor, el sistema internacional. Inglés. El sistema inglés, ¿verdad, Breiner? Listo. Señorita María, ¿en qué unidades trabaja el sistema internacional? El milímetro, profesor. Milímetro. ¿Cómo, Milímetro. María, en qué sistema trabaja María? Para María, ¿qué sistema trabaja el sistema inglés? Ok, correcto, explicada, listo. Oh, claro, ya eso ahí. Entonces, Ay, me vamos a asustó. mirar hoy una serie, vamos a mirar una serie, sí, está bien en pulgada, el sistema inglés, ojo. Vamos a mirar hoy una serie de instrumentos, ¿verdad? Que nos sirven para medir, para que los tengamos pendientes, importantes. Nosotros los utilizábamos como técnicos en soldadura y luego vamos a hablar acerca de uno de ellos que es importante para nosotros. Entonces, miremos aquí, ¿verdad? Tenemos una famosa regla de acero, ¿verdad? Está representada en uno de los sistemas que ya nosotros estuvimos hablando, el cual es en pulgadas. ¿Listo? Entonces, miren, va marcada desde 1 pulgada, ¿verdad? Todo este espacio de aquí mide 1 pulgada hasta 12 pulgadas que llegue aquí al final. Listo. Esta es una escuadra, perdón, una regla de acero metálica, ¿verdad? Que ya viene diseñada así para solamente nosotros medir e identificar las medidas. De pronto esta escuadra más ahorita la vamos a utilizar. La voy a coger ahora, vea, me sirve como referencia para lo que vamos a hablar después que termine de explicar eh, las herramientas que vamos a ver ahora. Porque inicialmente nosotros vamos a hablar de esto, de la pulgada. Entonces esta nos sirve como referencia. Miren que, que cada espacio, ¿verdad? Nos representa una serie de líneas que cada una tiene un valor específico. Y nosotros vamos a empezar hoy a aprender a identificar cuánto vale cada una de esas líneas. Por acá también podemos ver un tipo de regla parecida a aquella, pero solo que esta es plegable, ¿verdad? Y de madera. Yo sé que muchos de ustedes ya han tenido que ver alguna de este tipo, ¿sí o no? Los alemanes, como yo no sé si les comenté, los alemanes que nos visitan acá al Colombia alemán, el líder de ellos le gusta utilizar este tipo de herramienta. El mide es con una regla precisamente de esta plegable y de madera, porque es mucho más fácil
para utilizarla. Por aquí debe haber alguien que quiere conectar. Listo, Leslie. Este es Milan, profesor. ¿Quién se acaba de conectar? Creo que es Milan de Moya. Que entra con esa cuenta. ¿Quién se conectó para ver si el compañero tiene razón? Milan. Sí, es él, pero yo creo que él es el que es sordo, creo. Miércoles, y entonces, ¿cómo hacemos con El él? intérprete Es no. sordo, Él él no tiene un escucha lo que yo, intérprete. pero él lo miércoles. Bueno, yo no sabía eso porque si no va a invitar al profesor, tiene que, o él lo tiene, No, no, no no. sabe. El profesor entra a la clase con él también. Por eso, y el profesor está conectado. Mariela, que sabe No. cómo se llama, pregúntele. Jason, creo que se llama. Ah, ya aquí Ahí está está. el señor Jason. No, dale, dale. Buenas, buenas, profe. Profe Jason. Buenas tardes, profe Jason. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo me le va? Muy bien, muy bien. Sí, que me estaban comentando los compañeros que tenemos un muchacho, ¿verdad? Con discapacidad Sí, auditiva. Entonces, sí, señor. la clase pasada no se conectaron, ¿cierto? Lo que sucede es que tuvimos problemas con bueno, en mi caso, pues, hablo en mi caso. Yo tuve problemas porque el servicio de energía se fue en ese momento. Sí, sí, es que me estoy Entonces enterando. yo no he Claro, pu- sí, dígame. Sí, hemos, sí, hemos estado en todas las clases, a excepción de esa que pasó eso en mi caso, no, la verdad no confirmé si él pudo entrar esa vez, yo creo que no, porque él no me llamó, no vi llamadas a WhatsApp, porque en ese momento él no tenía posibilidad de conectarse a Meet. Entonces él me llamaba, me hacía llamadas de videoconferencia y nos conocimos por WhatsApp, era yo quien entraba acá a la reunión. Pero ya se solucionó eso, entonces desde esta semana empezó a ingresar a Meet por medio del enlace. Pero esa vez no confirmé si al fin él entró, pero en mi caso sí fue por cuestiones Oh, ok, profe, sí, del no fluido hay eléctrico. ningún problema de todo. Y de todas maneras, yo les confirmé a ustedes el enlace de YouTube, ¿no? Sí, ¿verdad? No recuerdo. En el grupo a los Profesor, jóvenes. en el grupo, ¿Cómo? De YouTube, profesor. Sí, en el De grupo mandó YouTube. un enlace y sí. mandaba a YouTube. Nada, profesor. Bueno, Bueno, listo. Yo no. ahorita entonces nuevamente Bueno. les comparto el enlace del canal para que se suscriban, para que cuando yo suba las clases, ¿verdad? Los videos, ustedes automáticamente le llegue la información. Ya por ahí el joven, la clase pasada, bueno, podrían verla. Yo ahorita hago lo respectivo ahí, o también la información era se veía bastante escrito, entonces también lo puede leer. Es muy fácil la primera clase. Entonces, Excelente. bienvenido, profe, y Gracias, bienvenido profe, muy amable. el joven Milán. Entonces, continuamos, listo. Muchas gracias, Bueno, muy amable. entonces decíamos de que una de las herramientas que utilizan esos instructores alemanes, ¿verdad? Es esta regla plegable de madera. Muchas de ellas vienen también en pulgadas o en milímetros. Todo depende de la necesidad, ¿verdad? Ya sea de la empresa o del área donde se desempeñe el técnico. Hay muchas empresas que trabajan en milímetros, todo es en milímetros. Hay otras empresas que trabajan en pulgadas, todo en pulgadas. O hay empresas que trabajan los dos sistemas,
Ya, pulgadas y milímetros. Tenemos, sí, dígame. Perdón, profesor, usted está compartiendo pantalla todavía. Sí, claro, no se ve. Ah, yo no la veo, no sé si sea yo o qué, dígame, compañero. Yo No, estoy dos. viendo. Tienes que fijar Bueno, entonces, la pantalla. Fija la pantalla. Dale, dale, tranquilo, tranquilo, profesor, siga, yo busco. bueno, dale. Bueno, entonces, vamos a ver unos tipos de, ¿verdad? Que ustedes van a ver en su área de labor. Muchas de estas escuadras se pueden utilizar tanto en metalmecánica como en otra área, pero sí necesitamos identificarlas y saber su uso, porque muchas veces no sabemos cómo utilizarla realmente. Por ejemplo, esta escuadra que vemos nosotros aquí en metalmecánica, utilizamos la escuadra comúnmente llamada de 24 pulgadas, porque ella desde aquí, en esta longitud de acá, la más larga, posee 24 pulgadas de longitud. Tenemos esta escuadra recta, ¿verdad? Que comúnmente llamada, perdón, escuadra de precisión. Listo, esta escuadra puede usarse, como les dije ya, en metalmecánica. Por lo general se usa esta parte de aquí de madera, también es metálica. Ya, también es metálica, por lo que ustedes saben que tiene que soportar temperatura, hay piezas calientes, entonces necesitamos que sea resistente. Tenemos la escuadra universal o combinada, ¿verdad? Esta de aquí, esa también es muy utilizada por nosotros los técnicos en metalmecánica. Ella se desplaza a través de una guía que posee aquí. Con este tornillo nosotros la aprisionamos y ella no se mueve. Aparte de eso, también nos puede dar aquí a 45 grados. Ahora vamos a ver un dibujo cómo se utiliza. Se coloca aquí y también nos da a 45 grados. Nos da los 90 grados aquí que necesitamos como cualquier otra de acá, ¿verdad? Además de eso, también la podemos utilizar como nivel, porque ya trae un nivel aquí. Y además de eso, tenemos un momentico aquí para activar esta herramienta. Además de eso, ella trae, como ya les dije, trae esta parte de aquí, ¿verdad? Que viene siendo un nivel que ella trae aquí. Lógicamente yo utilizo esta parte de aquí, que la plana, esta de aquí. Cuando yo saco la escuadra, la corro en su totalidad, que me quede libre esta parte de aquí, y yo utilizo esto plano para poder utilizar el nivel. Aparte de eso, también trae esta piececita de aquí, que de pronto mucha gente no conoce ni sabe. Esto es, esto es un rayador, ¿verdad? O para reemplazar lo que es la tiza para marcar. Entonces, él es como si fuese un clavo, pero diseñado para resistir que no se vaya a deformar. Entonces, él va metido aquí, va guardadito a presión. Uno lo que hace es alar con fuerza y él sale y queda con una punta, ¿verdad? Súper afilada. Y con eso me sirve a mí para marcar. Ya, ustedes saben que yo tengo cierta medida aquí, tomé, entonces uno con ese rayador lo que hace es, desde la medida pasa una con fuerza en el metal y luego del otro lado hacemos lo mismo y poseemos el punto de marca. Ya sabemos que la medida va a llegar hasta ahí. Por eso se llama una escuadra combinada. Entonces trae lo que es un rayador, ¿verdad? Trae lo que es el nivel y aparte de eso también trae la reglilla
hay otras escuadras combinadas, ¿verdad? Como una que vamos a ver acá, que aparte de esas herramientas que posee ahí, ahora lo vamos a ver, trae otro tipo de elementos. Esta es la manera adecuada de nosotros utilizar cualquier escuadra. Ojo, yo tengo que sentar, miren lo que yo les decía, esta parte de aquí, ¿verdad? Esta parte de aquí, que quede completamente contra la pieza, contra la pieza que yo esté midiendo. El borde de la pieza. El borde de la pieza, claro, tiene que estar totalmente sentado en la lámina, ¿verdad? O en la pieza. Y la otra es la que me va a hacer a mí la escuadra. Y el ángulo de aquí, obviamente, el ángulo de aquí es un ángulo de 90 grados. Entonces, ya yo sé que cuando yo trace esta línea de aquí, ¿verdad? Cuando yo trace esta línea de aquí, ¿cómo va a ser con referente a la de allá? Esta línea que se me da aquí, ¿cómo es con referente a esta línea? ¿Cómo la llamamos nosotros? Línea recta, ¿no? Perpendicular. Es una perpendicular, correcto, ojo. De pronto es que la pregunta era un poco difícil de hacerla sin tratar de que no le diera la respuesta, pero esta línea con respecto a esta, claro que las dos son líneas rectas, esta línea es perpendicular a esta. Listo, por ejemplo, esta línea de aquí con respecto a esta, ¿cómo es? Paralela. Correcto, son paralelas, llevan el mismo sentido, la misma dirección, ¿verdad? Ellas nunca se van a tocar, porque si usted viene y la proyecta en el infinito, digamos que la sube, mire, y esta vuelve y la sube también y la sube, nunca se van a hallar o se van a encontrar en el infinito en ningún punto. Entonces, miren, esta línea es perpendicular a esta y me hace un ángulo de 90 grados. Aquí estoy garantizando yo de que este corte de aquí o esta marca de aquí es completamente paralela a esta, de que la escuadra no la estoy utilizando mal y me vaya a quedar un corte torcido, ¿verdad? Porque no nos va a servir, para eso estoy utilizando yo la escuadra. Esa es la idea de utilizar la escuadra y la manera correcta. Yo tengo que sentarla completamente aquí. Ahora, si la escuadra es completamente contraria o es diferente a esta, ¿verdad? Porque esta yo la puedo mover. Recuerden que si yo tengo esta parte de aquí, la otra parte de la escuadra, ella iría aquí, ¿verdad? No. La otra parte de la escuadra se supone que ella iría aquí. Desde este borde hasta aquí, ella iría aquí. Y miren que yo la estoy sentando completamente, ¿verdad? En toda la superficie de la pieza y ella me va a hacer los 90 grados aquí. O sea, y si yo voy a soldarle otra pieza aquí al lado a esta, ¿verdad? Esta con esta, estas dos piezas, la azul con la de arriba, y yo voy a utilizar una escuadra, ¿para qué? Para garantizar que esta pieza me quede completamente recta, o sea, que esta línea de aquí con esta línea de acá me quede en perpendicular, o sea, un ángulo de 90 grados. Entonces miren cómo utilizo la escuadra, la coloco aquí, pego la otra aquí, que me quede completamente recta y le tomo un punto de soldadura, ¿verdad? Y luego sí vengo y verifico nuevamente, porque la soldadura por lo general yo debo saber dónde voy a tomar ese punto, porque si yo tomo un punto de soldadura aquí, ¿verdad? Y suelto la pieza, ¿qué va a hacer? La soldadura va a alar la pieza y no me va a quedar aquí, se va a abrir de aquí, se va a echar hacia acá, hacia donde está el punto de soldadura. Entonces ya no va a quedar aquí perfectamente a 90 grados. Entonces yo tengo que volver a colocar la escuadra, si está abierta, darle un golpecito hasta que ella quede completamente pegada aquí. Y luego vengo y la fijo aquí, la fijo por acá antes de soldarla, para que cuando ya empiece a soldarla no se me vaya
a mover la pieza. Entonces esa es la manera correcta de utilizar las escuadras. Miren que la podemos utilizar, ¿verdad? A 45 grados. Aquí fácilmente la tomo y la muevo, ¿verdad? O utilizo esta parte de aquí y trazo 45 grados. Por eso es muy efectiva este tipo de escuadra, pero hay otras que son a 90 normales. Ellas traen también un pliegue a 45 por aquí donde uno la coloca y nos da esta misma posición con facilidad. Bueno, esta es una herramienta, ¿verdad? En este digital, en este caso es digital porque hay otros que son análogos. Nos toca tomar la medida precisa por aquí, pero esto es un micrómetro. Esto lo vamos a ver más adelante. Listo. Tenemos otros tipos de herramientas de medición más modernas, como son los niveles láser. Estos son unos dispositivos que emiten una señal láser, ¿verdad? Y desde esos puntos uno empieza a tomar las medidas. Y esto es muy fácil de utilizarlo, no son tan difíciles tampoco, porque todo está a base de el láser que él emita. Ahora existen estos tipos de elementos como las cintas métricas, donde ya no hay que estirar y coloca, digamos que es el metro, pero digital por láser. Usted viene y coloca ese dispositivo digamos que usted va a medir este cuadro de aquí. Vamos a decir que usted entró a un cuarto, ¿verdad? Y necesita medir cuánto hay de aquí a acá. Entonces, lo único que él hace es, usted viene y lo coloca aquí y él toma ese punto de referencia, luego se viene para este lado y él lanza una señal hasta ese punto de referencia e inmediatamente le arroja qué medida hay de ese punto a este punto. Inmediatamente, digitalmente le dice cuántos metros, centímetros hay, dependiendo como lo tenga usted, en qué unidades lo necesite. Igual que los pesos se lo pueden dar, ¿verdad? En kilogramos, ¿verdad? Y profe, Bueno, entonces esto era una parte importante de los elementos que nosotros utilizamos en el área de medición. Ahora, nosotros vamos a entrar en una parte importante, ¿verdad? Que es la cinta métrica, esta que nosotros estamos observando aquí. Esto es uno de los elementos que ustedes más van a utilizar como técnicos en soldadura. Listo. Entonces, por lo general, estas cintas métricas vienen en pulgada y en milímetros. Pero nosotros vamos a hablar hoy acerca de la pulgada, ¿verdad? Por eso les decía que era importante esta reglilla, la voy a utilizar. Entonces, una pulgada no es más, ¿verdad?, que la distancia que hay entre este punto, digamos, el 1. Vamos a comenzar de aquí porque yo puedo comenzar también de aquí, que este punto sería el punto 0, ¿verdad?, hasta el punto 1. Entonces, esta distancia de aquí hay una pulgada. Listo. Esa pulgada esa distancia de aquí, nosotros la podemos dividir en cierta cantidad de partes. ¿Alguien sabe en cuántas partes máximas puedo dividir yo esta distancia de aquí o esta pulgada? Esta distancia se llama una pulgada. En 4. No, profesor, el 128 no. Ok, bueno. Cuando yo le hice la pregunta, aquí mismo estaba el machete. O que tenemos que tener más sentido común.
uno de sus compañeros dijo que la podía dividir en 4 partes. Si yo me voy hasta esta línea, ya yo inmediatamente la dividí en 4 partes, en 2. Si me voy hasta esta línea, ¿verdad? Profe, son 8. Por eso, miren, si me voy hasta esta línea, la dividí en 1, 2, 3, 4. Y si me voy aquí, mejor dicho, hay más de 8 partes. ¿Sí o no? Pero realmente ya su compañero dio la respuesta. 128 partes. Listo, 128 partes es la máxima cantidad que yo puedo dividir este espacio de aquí. ¿Oyeron? Si a ustedes les preguntan en cuántas partes puedo dividir yo una pulgada, o sea, máxima. Porque si yo le pregunto a ustedes en cuántas partes puedo dividir una pulgada, usted me puede decir que en 200, en 500, y tiene razón, ¿verdad? Pero máxima, legalmente, nada más se pueden en 128 partes. Ok, iguales. 128 partes iguales, claro. ¿Oyeron? Ahora, Profe, sí, dígame. ¿y por qué la podemos dividir en 128 partes? Explíqueme eso ahí que no entendí. Claro, ahora, nosotros podemos dividirla, si nosotros queremos, ya lo dijimos, si nosotros queremos, la podemos dividir en 2 partes iguales. Entonces, si esta es una pulgada y yo la divido en 2 partes iguales, ¿cuánto vale cada parte? Medio. Media pulgada, ¿verdad? Mírala, yo digo, ya la dividí en media. O sea, la mitad de una pulgada en media pulgada. Ahí estamos claros. Entonces, yo la puedo dividir en 16 partes, ¿verdad? Yo la puedo dividir en 16 partes. La puedo dividir en 32 partes. La puedo dividir en 64 partes, si yo quiero. O la puedo dividir en 128 partes. Mire, la mitad de 128 es 64. La mitad de 64 es 32. La mitad de 32 es 16 partes. Nosotros en esta parte de aquí de la cinta métrica, nada más vamos a trabajar lo que son las 16 partes. ¿Oyeron? Nada más vamos a trabajar las 16 partes. Entonces, dividamos, ¿verdad? Una pregunta. Eso que usted dice, las 16 partes. ¿Cómo? Ya las 32 sería como una medida más precisa, porque eso es lo que nos dio el... O sea, que nosotros vamos a trabajar hasta las 16, porque ya las 32 son una medida más precisa. Bueno, O no, o sea, nosotros vamos a trabajar con las 16 partes, porque por lo general esas son las medidas que nosotros como técnicos vamos a utilizar. ¿Oyeron? Ahora vamos a entender por qué. Profe, ¿puedo aportar algo? Sí, dígame. Bueno, según la clase que vimos esta mañana, recuerden que el profesor Ahumada, él decía que ya de lo que es de 32, 64 y 128 milímetros, eso es para la parte mecánica de lo que son los torneros que tienen que hacer algunas piezas que pueden ser precisas. Sí, pero recuerden que cuando él hablaba de un 16, cuando hacíamos los ejercicios, con respecto a lo que dice el profesor, que se puede dividir en 16 partes. Sí, miren, nosotros vamos a coger aquí, ¿cuántas pulgadas hay? 12 pulgadas, ¿verdad? Vamos a trabajar con una sola pulgada. Digamos, cojamos esta de aquí. Desde aquí, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta aquí hay una pulgada, mírenla.
Listo, hasta aquí hay una pulgada. ¿En cuántas partes está dividida esa pulgada ahí realmente? ¿Cómo vamos a utilizar el 16? 16, 16. ¿En cuántas partes? 16, 16. Ya está dividida en 16 partes. O sea, ya nosotros, ya yo la dividí aquí en 16 partes. Mira, ven, hay 16 partes iguales. Entonces, por eso yo les digo de que nosotros vamos a trabajar o vamos a utilizar son, mire, estas partes de aquí. Entonces, la primera línea, ¿verdad? Sería la primera parte que vamos a dividir nosotros. Entonces, ¿cuánto vale esta primera parte? O sea, esta distancia que hay de aquí hasta acá. O mejor vamos a hacerlo así, está muy pequeño. Listo. Entonces vamos a hacer algo mejor. Un 16, eso no. Sí, señor, correcto. O sea, digamos que tenemos aquí. Vamos a ver si después nos da o nos toque borrar, añadirle. Porque yo sé que después no nos va a alcanzar. Entre más grande, mejor para que tengamos mejor comprensión. Listo. Entonces, esta línea de aquí equivale a esta distancia entre el 3 y el 4. Listo. O sea, y arranca desde aquí y termina, no la terminemos acá por si de pronto termina antes o después. Listo. Entonces digamos que ella arranca aquí. Vamos a decir que como vamos a correr ese pedacito de ahí, ¿verdad? Digamos que ya arranca aquí en 3. Ese es el 3. Listo. Entonces, decíamos que la vamos a dividir en 16 partes iguales. Entonces, como la vamos a dividir en 16 partes iguales, de aquí hasta acá, digamos, hasta aquí es una distancia que cogemos aquí igual, ¿verdad? Aquí. Y decimos que esta distancia desde este puntico aquí hasta el otro lado, ya lo dijo un compañero de ustedes, esta distancia de aquí hasta aquí, ¿cuánto vale? 16. Un 16, ¿verdad? O sea que esta línea, como es la primera línea, por eso se llama un 16. ¿Por qué? Porque es la primera línea de 16 partes, ¿sí o no? La primera línea de 16 partes. ¿Sí o no? Sí, señor. Esta línea es la primera línea de 16 partes. Luego viene otra distancia igualita porque vamos a dividir esto en 16 partes iguales. Digamos que la otra línea va aquí. No me van a quedar, ojo, no me van a quedar iguales porque no estamos midiendo realmente, ¿verdad? Pero estamos haciendo algo parecido, que nos quede parecido. Entonces decimos de que esta línea, ¿qué línea viene siendo? 216. O 16, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la línea número 2. La línea número 2 de 16 partes.
¿Sí o no? Y luego que viene otra distancia igualita, ¿verdad? Aquí. ¿Y qué línea viene siendo? 316. Esa viene siendo 316, ¿verdad? ¿Por qué 316? Porque es 3, la línea número 3, ¿de cuántas partes? De 16 partes. ¿Cierto? Ahora, este 216 yo lo puedo simplificar. Recuérdense que yo puedo simplificar, ¿sí o no? Porque yo tengo 2 entre 16. Cuando el numerador se deja, se puede, ¿cómo es? Dividir y el denominador también, pues yo lo hago. Un octavo. Entonces la mitad de 2, ya lo dijeron por ahí, ¿verdad? Es 1. Y la mitad de 16, 8, ¿verdad? O sea que esta línea realmente, ¿cuál venía siendo? Un octavo. Después viene 316. La mitad de 16 es 8, pero 3 no tiene realmente mitad entera. Entonces, ese número queda así. Listo. Entonces, este número de aquí realmente es un octavo. Luego de 316, ¿cuál viene? Un cuarto. 416, ¿verdad? Viene 416. Viene 416. ¿Y 416 viene siendo cuánto? Un cuarto. Un cuarto. Sí, es la línea 4, ¿verdad? De 16 partes, que realmente la mitad de 2, de 4 viene siendo 2. Y la Dos mitad octavos, de 16, do- 8, do- ¿verdad? do- dos octavos, profesor. Ajá, pero realmente la mitad de 2 viene siendo 1 y la mitad de 8 viene siendo 4. O sea que realmente esta línea de aquí es Un cuarto. Profesor, pero la 4, un cuarto, ¿sí o no? la 3 también, porque 4, o sea, 416 también puede ser 2 octavos y puede ser un cuarto. ¿Dónde? Esa que está ¿Cuál dice mostrando. usted? Esa última. Sí, esta es un cuarto. Esta 416. Pero yo no digo 416, sino digo un cuarto de pulgada. Entonces, ya entendido esto aquí, ya no podemos ir aquí, donde yo lo tengo completamente dividida y apreciamos un poco mejor. Entonces, si nosotros cogemos la pulgada, que es esa distancia que yo le mostré ya, una sola pulgada, desde el 0 hasta 1, y la vamos a dividir en 16 partes iguales, ¿verdad? La vamos a dividir en 16 partes iguales. Un 16, 216, pero recuerden que 216 viene siendo un octavo. Luego 316, ¿verdad? Luego viene, ¿verdad? 316, mírenlo, aquí está. 416, pero cuando simplificamos nos da ¿cuánto? Un cuarto. Y así sucesivamente. 516, 616, que viene siendo 3 octavos. 716, 816, pero como miren lo que 8 es la mitad de las 16 partes, cuando yo simplifique me va a quedar un medio, o sea, media pulgada. 916,
queda así porque 9 no tiene realmente mitad entera. 5 octavos, 11 16, 3 cuartos, ¿verdad? Que viene siendo 12 16, pero si simplificamos, nos queda en 3 cuartos. 13 16, 7 octavos, 15 16, ¿verdad? Y 16 16, que sería la última línea, pero esa la simplificamos y nos queda 16 entre 16, ¿verdad? Nos da 1, o sea, nosotros empezamos a simplificar y nos va a dar 1 entre 1 o 1. Listo. Aquí 16 entre 16 simplificamos 8, 4, 2, 1 sobre 1, 1 entre 1 da 1 y ya quedaría 1 pulgada. Entonces, estas son las 16 partes que nosotros utilizamos. 16 partes que nosotros utilizamos. Ahora, ¿por qué nosotros utilizamos las 16 partes? Fácil, porque recuerden que si nosotros vamos a utilizar electrodos de soldadura, que ustedes los van a utilizar, ya el profe les tuvo que haber explicado, ellos van por diámetro, ¿verdad? ¿Por qué por diámetro? Porque los electrodos son redondos. Yo no los ve así, pero si usted ve la vista superior, uno lo vería así, el electrodo por arriba o girándolo. Entonces, por eso le llamamos diámetro, porque recuerden que son circulares y esta distancia de aquí es un diámetro. Entonces, nosotros trabajamos con diámetro. ¿Qué diámetro de electrodo trabajamos nosotros? Por ejemplo, vamos a trabajar con 1/8, ¿verdad? De electrodo. También vamos a trabajar con 5/16. Mírenlo, y eso aparece allá en la pulgada, ¿sí o no? También trabajamos con electrodo 3/16. Lógicamente, trabajamos con otros diámetros más pequeños, como el 332, ¿verdad? O en su defecto también el 532. Pero estos pertenecen, ¿verdad? A los 32 y estos a los 16, pero por lo general, estos no los aprendemos, pero lo que más utilizamos son estos. En electrodos, si nosotros nos vamos para el centro y queremos comprar una lámina, un ejemplo, nosotros queremos comprar una lámina, las medidas de esa lámina, ¿cuáles serían? Las medidas de esa lámina, ¿cuáles serían? Hablando en espesores. O sea, el espesor sería esto de aquí, ¿verdad? El espesor de la lámina. 1/8. Correcto, puede ser de 1/8, ¿verdad? Este espesor de aquí, la lámina de 3/16, ¿verdad? ¿De qué más espesores? 1/4. De 1/4, ¿de cuál más? Puede ser 332. 332, ¿de qué más? Échenle para arriba. 532. Puede ser de media pulgada, puede ser 3/8, puede ser de 5 octavos, puede ser de 7/8, puede ser de 1 pulgada, de 1,5 pulgadas, de 1,25, de 2 pulgadas, de 2,25. O sea, y estamos utilizando estas partes de aquí, si se dan cuenta. Si usted va y compra un perfil o un ángulo, ¿sabe cuáles son los ángulos, sí o no? Si no saben, pregunten. Si no saben, pregunten enseguida. ¿Cómo? Hay ángulos de 1 pulgada por Profe, yo no sé. Bueno, mira, la chica por ahí preguntó que ella no sabe qué es un ángulo. Bueno, le llamamos así porque realmente hace un ángulo, ¿verdad?
son así metálicos, los que utilizan de Pero, o pronto sea, para... es una herramienta, ¿Es que? Disculpa. una herramienta. No, 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 no es una herramienta, ya es un material metálico. Por ejemplo, tú lo has visto cuando hacen los pies de amigos, por ejemplo, que hacen un pie de amigo, ¿en qué lo hacen? En estos angulitos así, mira, o los que tienen las ventanas. Un pie de amigo es un soporte No, para soportar algo. sí, es lo que utilizan para soporte. No, sí, o sea, Pongámosle espesor aquí ¿cuáles para son que... los pies de amigo? Pero si usted va al centro a comprar este tipo de materiales, usted dice, allá le van a preguntar de qué espesor, no de 1/8, de 3/16, aro. Es más, esta medida de aquí también viene y le dice de cuánto, díganmelo ustedes ahí, para que vayan Pulgada de aprendiendo. cuarto. ¿De cuánto? Pulgada de cuarto. Una pulgada. Claro, esto puede ser de 1 pulgada, de 3/4, como dijeron por ahí, puede ser de 1,5 pulgadas, de 2 pulgadas. ¿Sí me entienden? La letra esta de aquí. Entonces miren que estamos utilizando las medidas que necesitamos aprender de la pulgada. Listo. Estamos hablando, miren, en ángulo, o a veces vienen y dicen, o van a comprar un perfil cuadrado, ¿verdad? Que es así, perdón, vamos a ponerlo rectangular. Un Porque hay unos que rectángulo. son rectangulares. Miércoles, como que están pidiendo ingresar a esta hora por ahí. Vamos a mirar para ver. Como que alguien se salió así hasta ahora. Buenas noches. Bueno, ya se borró todo lo que estábamos haciendo porque eso es lo malo cuando nos salimos de aquí. Ahora, hablábamos de, ustedes saben que también utilizamos lo que dijeron por ahí, ¿verdad? Utilizamos estas piezas metálicas rectangulares, perdón, o cuadradas, ¿verdad? Y también vienen perfiles cuadrados, también vienen en ese tipo de medidas. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos manejar. ¿Cómo? Platina. Ah, o las platinas. platinas, claro. Obvio, las platinas que vamos a utilizar en el SENA, por ejemplo. Digamos que esto es una platina maciza. Nosotros vamos a utilizar el espesor de esta platina, que viene siendo esta distancia de aquí, ¿verdad? Hasta aquí. Esta distancia de aquí. Esta platina que nosotros vamos a utilizar en el SENA es la que más se utiliza, lógicamente, pues. Es la de 3/8. Listo, miren, la 3/8 de pulgada. Esta platina de aquí que nosotros utilizamos es de 3 pulgadas, de 3/8 de pulgada. Entonces, por eso nosotros necesitamos manejar bien clarito lo que es esas 16 pulgadas. Listo, entonces, esas pulgadas también son equivalentes a milímetros. Listo, a milímetros. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale 1 pulgada? ¿Verdad? ¿Cuánto vale 1 pulgada en milímetros? Mírenlo, aquí está, 1,6 milímetros. 1,6 milímetros. ¿Alguien me puede explicar cómo sé yo o cómo saqué yo que un 16 es igual a 1,6 milímetros? Profe, lo divide entre 10. Lo divido entre 10. Pero hágalo para ver cuánto le da ahí de rapidez. Para ver si es verdad lo que usted está diciendo. ¿Alguien más está de acuerdo con lo que dijo su compañero?
profesor, porque una pulgada equivale a, uno puede hacer, uno hace la operación y hacer, o sea, la pulgada equivale a 25.4 milímetros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, ahí le enseñó. Entonces usted viene ahí, 1.6. Miren, vea, una pulgada, ¿verdad? Tocaría ponerle millas para que sea, para que equivalgan a... Ya. Esto es una pulgada. No, nosotros lo representamos con 2 comillas. Arriba y superior, ya sabemos que eso es una pulgada. ¿Equivale a cuántos milímetros? Profe, 25,4. 5.4. profe, una pregunta. ¿Verdad? Y dígame. La pulgada también se puede representar con las iniciales IN. Claro, voy a escribirlo aquí. Lo que pasa es que en inglés pulgada se escribe así. Esto es pulgada en inglés. Pero imagínense, yo escribí todo esto, es como muy cansón, me ocupa mucho espacio. Entonces los gringos que hacen, nada más ponen las 2 primeras iniciales. 25 in. Listo. ¿Qué significa pulgada? Pero todavía para tratar de no ocupar mucho espacio, lo que yo hago es colocarle 2 comillas aquí arribita y también equivale a pulgada. Listo. Entonces ya sabemos, ¿Y qué significan las dos comillas? pulgada equivale a pulgada. Profesor, Equivale porque diciendo es que yo, que pulgada. profesor, Dígame. porque es que yo, o sea, el instructor Ahumada le dije que yo conocía la pulgada con las dos comillas arriba y me dijo que ese Ajá. término, que me olvidara de ese término. Bueno, mire, realmente la norma no tiene dentro de su información esto de aquí representado. Eso realmente no, no está dentro de la norma. Pero como ustedes lo van a utilizar, porque es que una cosa es lo que diga ahí y otra cosa es lo que uno se encuentra en la vida, ¿sí me entienden? Ustedes en la empresa o en cualquier otra parte o en libro o donde se lo van a dar, le van a escribir esto. Entonces usted tiene que identificar de que esto significa pulgada. ¿Sí me entiende? Yo tengo que decirle que eso significa pulgada. ¿Por qué? Porque si usted va a la empresa y yo le digo, no, lo que pasa es que aquí el profesor me dijo que pulgada es in. Ya, porque es de inch, ¿qué tal? Bueno, listo. Y yo no sabía que esas 2 comillas significan pulgada. Entonces, si se dan cuenta, yo se los estoy diciendo porque eso se utiliza. Pero la norma no lo tiene planteado así. El profesor tiene razón. Hay que escribir Profe, es IN. Dígame. o sea que en pocas palabras el término IN es el término técnico, pero el reconocido así, por decir, en Correcto. las empresas son los dos comillas. Correcto. Sí, señor. Ese es el técnico, perdón, ese es el término que se debe utilizar. Pero usted no va a escribir IN nunca. Siempre lo va a hacer usted por rapidez, pone el 1 y le pone 2 comitas, que es más rápido. ¿Sí me entienden, verdad? Eso es la razón yo lo puedo poner así, bueno, mírenlo, 1 y una IN, ahí está bien. Entonces, una pulgada es equivalente a esto. Listo, ya lo sabemos. Pero miren que ahora hay que hacer una regla de 3. Te están preguntando, ¿cuánto es esto? Porque acuérdense que esto es que todo esto es pulgada, ¿verdad? Entonces te están diciendo que ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Es un 16, ¿verdad? ¿En qué? En milímetros. Nosotros no sabemos cuánto es esto en milímetros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una regla de 3, ¿sí o no?
este se multiplica con este se multiplica con este, ¿verdad? Y nos da la fórmula. Pero como este número está como que muy para ustedes escoger y multiplicar este por este y este por este, ¿verdad? Y decir que este de aquí que viene siendo el signo de interrogación viene siendo Fácil es la dividiendo, X, ¿verdad? ¿verdad? La interrogación es la X. Vamos a hallar. Entonces usted viene y antes de hacer todo esto, usted puede coger, como esto es una división, usted lo divide. 1 entre 16, ¿cuánto le da? Por favor, 16. me dicen por ahí. 1 entre 16. Haga uno. ¿Cómo va a dar 1? Si usted tiene un bombombum y lo va a dividir entre 16 compañeros de ustedes, ¿cree que le va a dar de a un bombombum cada uno? Imposible. Tiene que partirlo en pedacitos iguales para darle a cada uno un pedacito. ¿Cuánto da eso? Cuatro, profesor, ¿no? 1,6 milímetros. Sí, 0, ¿qué? 625. 0,625. 0,625, exacto. Esto es lo que le toca a cada pedacito de bombomún a cada uno. Listo. Y no puedo decir que 1 entre 16 es 1 o 16. Ojo con eso. Por no pensar, bueno, listo. Entonces, ya nosotros aquí ese 16 lo vamos a reemplazar. Listo. Borramos esto de aquí, ¿verdad? Podemos borrar esto de aquí si queremos. Y colocamos ¿qué? La medida que nosotros tenemos aquí. Mírenla. Esta de aquí. 0,625. Y hacemos ¿qué? Ya podemos hacer la regla de 3. Entonces, ¿cómo queda? Queda que X, ¿verdad? ¿Es igual a qué? A 0, ¿verdad? 0,625 por qué? 25.4, ¿verdad? Milímetros. O que esto todavía sigue siendo aquí ¿qué? Pulgadas, ¿sí o no? Y esto lo dividimos, ¿verdad? ¿Entre qué? Entre 1 pulgada, ¿sí o no? Entre uno. Claro, entre 1 pulgada que viene siendo esta de aquí. Nosotros separamos la X para poder... Listo, entonces, ¿por qué? Porque la X estaba aquí. Oye, lo estaba multiplicando, ojo. La X estaba aquí. Y lo pasé para allá. Listo, entonces, ¿qué hacemos? María. El micrófono, que tiene el micrófono abierto. ¿Qué hacemos ahora? Eliminamos esta pulgada, ¿verdad? Con esta pulgada. Y multiplicamos esto. Multipliquen cuánto les da. 0,65 por 25.4. 1,58. Profesor, ahí falta un 0. ¿A dónde falta un 0? No, está bien. Sí, profe, falta un 0. Aquí. Ahí después de la coma no viene otro. Sí, Bueno. 0,06. Claro. Pero multipliquen, da lo mismo. Multipliquen eso por esto. 0,06. ¿Les va a dar cuánto? Ya lo dijeron. 16. No da lo mismo. 1,58. 1.50 y Bueno, le pico. da. Dijeron 1,58, ¿verdad? ¿58 qué? Ahora, profesor, da eso. 1,058 ¿qué? milímetros. Milímetros, ¿verdad? Porque ya yo eliminé la pulgada. Entonces, esto que quedó aquí fue milímetros.
pero yo puedo redondear eso. Mírenlo, yo lo redondeé aquí. Ya yo lo redondeé aquí, 1,6 para trabajar mejor. Listo, como ya le está más allá del 50, llegando ya al 60, entonces miren, lo queda 1,6 milímetros. Entonces, esta es la manera de yo hallar estos valores en milímetros. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Por ejemplo, si yo tengo, un ejemplo, si yo tengo 3/8, ¿verdad? Yo tengo 3/8 de pulgada. Yo quiero saber cuánto es eso en milímetros. Lo único que tengo que hacer es que... ¿Qué tengo que hacer? Carlos, muteate. Diana, ven acá. Ven acá. Micrófono. Alfredo. Jóvenes, si yo tengo cualquier valor de esto de aquí arriba y yo lo quiero transformar en milímetros para saber cuánto es el equivalente en milímetros, lo único que yo tengo que hacer es coger ese valor y multiplicarlo por su equivalente en milímetros. ¿Cuál es el equivalente de la pulgada en milímetros? ¿Cuánto vale una pulgada? 25.4. Listo, entonces lo único que yo tengo que hacer es... Hay algunos que... Espérense un momento aquí, como que alguien se salió y necesita ingresar nuevamente a la... Mírenlo, aquí está. Listo, entonces, miren. Si yo quiero saber... ¿Qué hora es? Bueno, si yo quiero saber cuánto es 3/8, que ya yo les estaba diciendo, 3/8 en milímetros, lo único que tengo que hacer es multiplicar ese número por el equivalente en milímetros de una pulgada, que es 25.4. ¿Cuánto me da eso? 9,25. ¿Cuánto? 9,5. 9,53. 9,52. Profe, 9,53 o 52. Bueno, ¿qué hicieron inicialmente? Yo puedo transformar esto, ¿verdad? Yo lo puedo transformar ¿en qué? Milímetro. No. Ojo, yo lo voy a transformar en milésima de pulgadas. ¿Oyeron? Porque aquí está en fraccionario. Entonces, ustedes lo pueden dejar así, hacer la operación, o lo pueden hacer directamente aquí. Usted coge 3/8. Ya, usted coge 3, ¿verdad? Y eso lo divide, es como... Profe, da 0,375. Porque lo puede hacer en la calculadora, pero también lo puede hacer, si usted quiere, lo puede hacer aquí, 3/8, ¿verdad? ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 3? $0,37, profesor. ¿Verdad? Entonces, lo que le dé ahí, usted lo va a multiplicar por eso. Ya facilito, no tiene que hacer más nada. Lo único que tiene que multiplicar lo que le dé aquí por 25. ¿Y cuánto le dio? Ya lo dijeron ahorita por ahí. 9,52. Está 9.
3,52 ¿qué? Milímetros. No se me puede olvidar el valor. ¿Quién no ha entendido hasta ahí? Yo. ¿Qué parte no entendió? La parte de la división. Bueno, ustedes lo único que tienen que hacer es, miren, yo tengo un octavo. Yo quiero saber cuánto es un octavo en milímetros. Lo único que tiene que hacer es dividir, divide ahí María, que María divide en la calculadora 1 entre 8. Porque un octavo, 1 entre 8. Dice cuánto te da. $0,125. Ahora eso multiplícalo por el equivalente en milímetro, 25,4. Pero espérese, porque yo creo que lo estoy haciendo mal, espérese. Ok, dale. 1 entre 8 son 0,125, ¿verdad? Ahora, Entonces, ahora eso multiplícalo por 25,4. me da 3,175. Ok. 4.175. Bueno, exactamente te dio 3,117, un ejemplo. Es lo mismo que decir 3,2 porque se está acercando al 20. Listo, es como si este fuera un 20, pero mira, 17, ¿verdad? 17, digamos que te dio 3,20, pero digamos que son 3,2 ¿qué? Milímetros. O sea, que un octavo son 3,2 milímetros. Lo único que tú tienes que hacer es, si tú vas a hacer, por ejemplo, tú dices, ¿cuánto será 7 octavos en milímetros? Usted divide 1 entre 8, lo que te dé lo multiplica por 25,4 y te va a dar milímetros. Eso es todo lo que hay que hacer. Yo les hice la conversión para que se dieran cuenta por qué se convierte en milímetros. Porque es que usted está multiplicando un fraccionario, ¿verdad? Por un equivalente en milímetros y quedó en milímetros, porque cualquiera puede decir, ajá, y si yo quiero que sea en pulgadas, yo puedo decir 3, 0,125 por 25,4 me dio 3,2 pulgadas. Entonces, ya yo sé por qué me da el milímetro, porque yo eliminé las pulgadas, ya yo sé de dónde se eliminaron. Pero no es necesario hacer toda esa operación. Usted lo único que tiene que hacer es multiplicar. Ahora, te hago una pregunta, María. Si yo tengo 5 octavos, yo quiero saber cuánto es en centímetros. ¿Qué tengo que hacer? ¿Vas ahí? Aquí estoy, pero estoy pensando. Es el mismo procedimiento. ¿Qué tienes que hacer inicialmente? Profe, No, María, déjenosla que Dividirlo. ella resuelva ese. ¿Qué hacemos inicialmente? Se divide. Ajá, divídelo. ¿Qué divides? Espérese. Déjeme ir a lo acá. 5 en 8 Claro, correcto. Es el primer paso. Siempre va a ser eso. daría 0,625. Ajá, y luego, ¿qué tienes que hacer? Luego lo multiplicaría. Profe, no me está presentando. El equivalente de pulgada, pero en centímetros te lo pedí. ¿Cuánto vale una pulgada en centímetros? 0,25,4.
No, 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 no. Una pulgada. 2.54. ¿Cuánto vale una pulgada? En milímetros dijimos, era 25,4 milímetros. Recorre la Pero coma. este es en milímetros, pero si nosotros tenemos una pulgada, en centímetros sería, tienes que correr la coma. ¿Oíste? Entonces serían, Ah, ok, hacia ¿cuánto? la izquierda. 2,54 Centi- perdón, centímetros. Claro. centímetros. Entonces, ¿cuánto te dio 5 octavos en centímetros? Espérese. 1, 2, 1000. No, espérese. 5 octavos. Ojo, ojo, 5 octavos. Recuerda Profe, que si un octavo te da. Sí, lo dividí, ¿cierto? El primer paso fue dividirlo y me dio 0.625. Y después Ajá, y luego. lo multiplico Ajá, por 2,54. ajá. Bueno, Sí, ¿cuánto te dio? Así es, y dime. me da un resultado aproximado de 1587.5. O sea que sería cuánto. Sí entiendes, ¿verdad? Profe, ya entiendo cómo, o sea, ya sé cómo hacerlo ya. Pero entonces, 1.5 centímetros. Correcto. De 1,5 cm. Exactamente. Eso es lo que yo quiero que ella entienda. Aquí cuánto nos dio 1 centímetro, por ejemplo, 1,5 centímetros. Ahí. Estos son 5 octavos. 1,5 centímetros. Que equivale a milímetros. ¿Cuántos serían? 15 milímetros, ¿verdad? Y es bastante. Imagínense, 15 milímetros, 1,5 centímetros. ¿Ya viste la operación? ¿Cómo la hiciste? Esa es la operación para todo. Listo, esa es la conversión. De todos modos, vamos a dejar hasta ahí. La próxima clase vamos a continuar con esto porque es que nosotros debemos manejar bien esto. Porque de pronto ahora, sí, tal, le mando el examen, que hagan el examen, se lo ponchan todito. O la mayoría. Y todavía nos falta creo mirar que otras la cositas ahí. me enredo bastante. No, pero practiquen. Y la próxima clase voy a volver a preguntar, a explicar esto para ver si realmente quedó claro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, incluso nosotros estuvimos dando una clasecita con el profesor en la mañana, el de soldadura, Rafael. Uh-huh. Sí, eso Y está bien. nos quedó claro ciertas cosas también. Claro, como ahora Exactamente, estamos hablando del mismo tema. hicimos las conversiones que hicimos nosotros. Hicimos la ¿Hicieron qué? conversión de 3 pies, Ajá. una conversión de 3 pies, 4 pulgadas, 5,16 a milímetros. Y ejercicios como ese en total hicimos 3. Sí, porque esto es de práctica. Esto es practicando. ¿Listo? Entonces, nos veríamos cuando la próxima clase, ¿verdad? Que sería el viernes. Y yo espero que de pronto ya tengamos un poquito más claro esto. De todas maneras, recordamos ahí para ver cómo nos va. Listo. ¿Listo, profe? Bueno, Listo, profesor. Bueno, espérense un momento. ¿Quién más fue el que se conectó después? Que no le haya tomado la asistencia, ojo, porque eso es importante. Recuerden que yo se los dije. Yo creo que ya están todos. Bueno, listo. Bueno, no siendo más,